Hay un secreto sobre Jesucristo que la Iglesia Católica ha intentado arder durante 2000 años. Protegía a un alienígena barco y, a cambio, él reveló la verdad para mí, el texto prohibido de Etiopía Biblia. Y lo que se ha eliminado de ese evangelio destruirá los cimientos de todo en lo que crees. Nosotros somos hablando de manuscritos reales conservados en monasterios que muestran la enseñanza de Jesús, algo completamente diferente a lo que las iglesias predican hoy. La gran pregunta no es lo que está escrito. Es por qué este mensaje fue eliminado. ¿Por qué instituciones de poder lo llamaron así? Enseñar herejía, perseguir y quemar quienes lo mencionaron. ¿Estás listo para descubrir lo que Jesús realmente enseñó después de la resurrección? Una verdad que era oculto para que nunca tuvieras el poder de descubrir lo que el extraterrestre reveló sobre el cristianismo y la verdadera espiritualidad, un poder que te ha sido ocultado. Suscríbete al canal ahora y activa el timbre. Y si tienes alguna pregunta, narrativas religiosas y búsqueda espiritual, la verdad más allá del dogma controlador, la guía exclusiva se encuentra en el primer enlace fijado. Comenta. Haz clic ahora y comienza tu viaje para reconectar con tu divinidad esencia. Porque lo que le pasó a Daniel esa noche en Montana cambiará a Foster todo en lo que crees. Déjame contarte, tú sabes cómo empezó todo. Daniel Foster estaba revisando la valla norte cuando la vio. Luz que atraviesa el cielo, descendiendo demasiado rápido para ser un avión. 54 años, ranchero de toda la vida, Montana, a 3 horas de la ciudad más cercana, Baptist cristiano, Biblia en la mesita de noche. Oración antes de las comidas, sencilla pero firme fe, y ahora algo que cae sobre tu propiedad. Impacto detrás del granero. La tierra tembló, el ganado huyó. Susto. Daniel agarró su escopeta y la luz de la linterna le apretaba el corazón. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Caminó alrededor del granero. Y se detuvo. Objeto de 6 m de diámetro. Metal ovalado que no era metal. Casi. Superficie líquida de color azul plateado. Brillante lateral agrietado. Sale humo o vapor. Marcas de quemaduras en el suelo. ¿Qué es eso? Daniel levantó su escopeta. Sus manos estaban sudorosos. Movimiento. Lado de objeto. Algo que sale. Tambaleándose. Daniel señaló. Quédate quieto. Voy a disparar. La figura se detuvo. Él levantó sus manos. No eran humanas. Además, era alto. Piel azul fina y translúcida, cabeza grande, enormes ojos dorados, sosteniendo su costado. Algo goteaba. Brillaba en la oscuridad. Daniel retrocedió. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? La cosa lo miró. No habló, pero Daniel lo oyó en su cabeza. No, caramba. Y Jesucristo, casi se cae. La pistola. ¿Estás en mi cabeza? Lo siento, yo no puedo decir nada. Solo estoy pensando en tú. No, 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 no. Esto no es. Estaba sucediendo. Daniel retrocedió aún más. Sí, lo siento. No planeé caerme. Aquí estoy. ¿Qué eres, viajero? Vengo de muy lejos. El barco resultó dañado. Se estrelló. Daniel miró hacia abajo. La nave objeto, luego a la criatura, claramente lesionada, con supuración de líquido luminoso. ¿Vas a hacerme daño, a secuestrarme? ¿Experimentar conmigo? No. ¿Cómo lo sé? Él no lo sabe. Pero si quisiera, él ya lo habría hecho. Daniel apuntaba con su arma, pensando rápidamente. La criatura no atacó. Estaba herida. Vulnerable incluso. ¿Qué quieres? Esconderte. 3 días. El barco se repara solo, entonces yo. Me voy. 3 días en mi granja. Inténtalo.
¿Y si yo? ¿Qué no? ¿Y si llamo a la policía? Tú pueden hacerlo. Es libre elección. Pero ellos toman estudiame, disécame vivo. Probablemente. Daniel se sentía mal. No lo intentes. Manipularme con la culpa. No lo hago. Manipular. Es un hecho. Los gobiernos lo hacen. Con cosas que no entienden. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no? No lo sé. Vete. En otro lugar porque me caí aquí y estás aquí por casualidad. Daniel miró alrededor. Su propiedad tiene 200 acres. No hay cerca vecinos. Si alguien se entera, nadie se va. Me quedo callado. Un barco inactivo es difícil de detectar. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Te quedas? Dentro del barco. Necesito reparación del monitor. Daniel bajó su arma. Un poco. ¿Tienes nombre o qué? Teron y tú eres Daniel Foster. ¿Cómo? ¿Sabes mi nombre? Lo vi en tu mente. Cuando conectamos. Sal de mi cabeza. Lo siento, no puedo evitarlo del todo. Mientras hablaba así, Daniel tomó una respira hondo varias veces, procesando una locura total. Vale. Vale. 3 días. Quédate en el granero. No salgas. No hagas nada raro. Y luego tú adelante. ¿Entendido? Sí. Gratitud y parar agradeciéndome. Solo entra ahí antes alguien aparece. 10 minutos después, Daniel empujó la puerta del granero. Movió el barco, flotó dentro de tractores viejos. Quédate ahí. Yo. Piensa en qué hacer. Daniel, estoy lesionado. En serio, te curarás más rápido. Con ayuda. No sé nada. Sobre anatomía alienígena. Puedo conducir. Daniel miró a Theon, la herida goteaba con ese extraño líquido. Maldita sea. Bien, ¿qué hago? Yo. Hay presión aquí. Teren señaló a el costado de su torso, firme. 5 minutos. Daniel agarró un trapo limpio. Trajo acércalo más. ¿Dolerá? Ya lo hace. Duele. Sustancia caliente presionada. Viscosa. No es repugnante, simplemente extraño. Y él lo sentí. Una conexión más fuerte. Como si por tocando la barrera entre las mentes disminuido. Gracias. No hables, piensa. Lo que sea. Déjame hacer esto. Silencio. 5 minutos. Daniel mantiene la presión. Allí permanecieron inmóviles. ¿Por qué estás aquí? ¿La Tierra? Observación. Mi especie ha sido llevo mucho tiempo observando el tuyo. Observa. ¿Para qué? Interés. Preocupación. A veces preocupación. Estás en una situación crítica. Momento evolutivo. Podría salir bien o mal. Muy mal. ¿Y qué haces? ¿Interferir? No. Observo. Registro. Yo proteger cuando pueda sin romper el reglas. ¿Qué reglas? Libre albedrío. No puedo. No fuerces nada. Simplemente ofrece información. Cuando corresponda. Daniel eliminó el trapo. La hemorragia o lo que fuera tenía me detuve. Ahí. ¿Mejor así? Sí. Muchísimo. La regeneración comienza ahora. Daniel tiró un trapo al suelo. 3 días seguiré trayéndote agua, pero no lo hagas. No esperes que sea tu amigo ni nada por el estilo. No lo esperes. Simplemente te agradezco por no te rindas conmigo. Todavía puedo. Sí, pero no lo hará. ¿Cómo lo sabes?
Porque yo sentí tu presencia cuando conectamos. Un buen hombre. Asustado pero bueno. No se rinde cuando está herido. Aunque el dolor provenga de un alienígena. Daniel se dio la vuelta para marcharse. Se detuvo en la puerta. ¿3 días, Theron? ¿Solo 3 días? Entonces te irás y yo olvidaré esto para siempre. Sucedió. Si eso es lo que quieres. Había algo en su tono, incluso telepático, sonaba dudoso, como si Theon supiera Daniel jamás lo olvidaría. Daniel se fue. Cerró el granero. Lo cerró con llave. Desde fuera. Regresó a casa caminando en impactante. Extraterrestre en su granja, herido de verdad. Escondido. Entró en la casa. Fue directo a la botella de whisky. Bebió directamente de la botella. Manos tembloroso, el corazón aún acelerado, la mente debatiéndose entre negarlo todo y aceptar la imposibilidad. Miró la Biblia que estaba sobre la mesa. Lo recogió. Lo abrió al azar, y un viejo hábito cuando necesitaba orientación. Hebreos 13. No olviden mostrar hospitalidad hacia los extranjeros, pues al mostrar hospitalidad, algunos han agasajado ángeles sin darse cuenta. Daniel se rió sin humor. ¿Ángeles? Claro. ¿Por qué? ¿Tampoco extraterrestres? Bebió más. Se sentó. Cayó pesadamente. Tenía la cabeza entre las manos. 3 días. Solo 3 días. Entonces Theon. Si se marcharan, la vida volvería a la normalidad. Pero algo en él, la intuición, por instinto, sabía que se estaba engañando a sí mismo. Porque había sentido algo cuando él tocó a Theon. Conexión, profundidad, como si que ese ser conocía cosas importantes, verdades. Y parte de Daniel, el curioso parte que siempre cuestionó, siempre buscó, quiso saber. Pero otro parte, el cristiano conservador asustado en parte, solo quería que todo desapareciera. Daniel miró por la ventana. Granero oscuro. Silencioso, sosteniendo la imposibilidad. Y él sentí una mezcla de miedo y emoción. Que los próximos 3 días cambiarían todo. A la mañana siguiente, Daniel se despertó pensando que había soñado. Hasta que yo miró por la ventana y vio el granero. Cerrado, silencioso, café de verdad, tostada, rutina automática mientras la mente extranjero procesado en la propiedad. Esto era real. Agarró una botella de agua. Caminó hasta el granero. El sol se alzaba sobre las montañas. Abrió la puerta y entró. Barco sigue ahí. Ron está sentado al lado. Una posición extraña, con las piernas cruzadas de alguna manera que un humano no podría. Ojos dorados se abrió cuando Daniel entró. Buenos días. Sí, buenos días. Daniel sirvió agua. En el suelo. Traje esto. Dijiste sí, ayuda. Gracias. Theon eligió hasta la botella, un fluido, elegante movimiento y bebida. No exactamente bebida. Ingerido. El líquido desaparece sin deglución visible. Daniel lo observó. ¿Duermes? Algo así. No como tú. Estado regenerativo. ¿Y la herida? Theron mostró el lateral. Casi cerrado. La curación es imposible en 12 horas. Eso es todo. Rápido. Sí, mi biología se repara. Eficientemente. 2 días más y estaré completamente curado. ¿Y en el barco? 3 días. Como dije, la autorreparación lleva tiempo. Incluso con tecnología avanzada. Daniel sentado en una caja vieja a una distancia prudencial. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué? ¿Tú específicamente? ¿Por qué estabas volando, solo si tu especie es esta avanzado? Misión de observación en solitario. Menos.
Detectable que en grupos pero arriesgado como yo descubrió. Y esa otra facción que te atacó. Desacuerdo sobre interferencia. Quieren intervenir. Más directamente en la Tierra. Creemos que debería evolucionar por sí sola. ¿Cómo intervenir? ¿Como una invasión? No. Influencia, guía. Desarrollo, acelerar la tecnología. Pero esto viola el libre albedrío. Crea dependencia. ¿Y crees que está mal? Sí, las especies deben crecer de forma orgánica. La ayuda prematura crea debilidad, no fuerza, demandó Daniel. Así que solo observa. Mientras que a nosotros nos joden solos. Nosotros no mires con indiferencia. Grabamos aprendemos, y a veces, muy raramente, nosotros compartir información con aquellos que son listo. Pronto, ¿cómo? Receptivo, abierto, capaz usar la sabiduría sin destruirla. ¿Y crees que estoy preparado para todo? Theon inclinó la cabeza, un gesto casi humano. Gesto. Tal vez todavía te siento. Sensación de frecuencia, intención, corazón, no palabras, esencia. Un hombre de fe, pero con dudas. Sencillo, pero no del todo. Sencillo. Temeroso pero valiente. Daniel rió sin humor. Valiente. Yo he estado cagado de miedo desde que te caíste. Aquí. El coraje no es la ausencia de a pesar del miedo, actúas. Tú ayudaste. Eso es valentía. Silencio. Daniel mirando a Theron. Imposible. Criatura diciendo cosas sensatas. Tú dijeron que su especie nos ha estado observando. Durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Milenios. Desde que comenzaron a construirse las civilizaciones. Milenios como las pirámides, Babilonia, todo eso. Sí. ¿Y antes, y tú? ¿Construyeron las pirámides, Stonehenge, Nazca? No. Los humanos lo hicieron con su propio ingenio. Pero a veces había visitantes de diversas especies. Algunas ayudaron, otras no. Acabo de verlo. Jesucristo. Daniel corrió, se pasó la mano por el pelo. Tan antiguo. Las teorías sobre astronautas son reales. En parte. Mucho es una exageración, pero en esencia, sí. Hubo contacto. Esporádico, limitado. ¿Y ahora queda alguno? Sí, pero aún más secreto. Los gobiernos saben algo. Manténlo oculto. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarlo? Pánico. Miedo, colapso religioso, pérdida de control. Si las masas supieran que eran no solo eso, sino que había más avanzados los seres y las estructuras de poder se derrumbarían. Daniel se sintió mareado. Así que todo es una mentira. Dios de la religión. Yo no dije eso. Así que, ¿qué estás diciendo? Entonces permaneció silencio. Entonces Dios, la fuente o lo supremo. La conciencia es real. Pero la humana, las religiones lo han interpretado a través de lentes limitadas. Contienen una verdad mezclada. Con control. Han conservado algunas enseñanzas, distorsionadas por otros. ¿Distorsionadas cómo? Lo eliminaron. Lo editaron. Lo ocultaron. Textos que resultaban demasiado empoderadores. Mantuvo a aquellos que controlaban. Daniel sintió un nudo en el pecho. ¿Eres tú? ¿Hablar de la Biblia? Sí y no. La Biblia, ya sabes, es cierta, pero incompleto, editado. Los consejos eligieron que se incluyó. El resto se descartó. ¿Cómo qué textos? Muchos evangelios gnósticos. Libro de Enoc, jubileos, textos sobre las enseñanzas completas de Jesús después de su resurrección. Daniel se puso de pie. Espera, ¿son? ¿Estás diciendo que hay textos ocultos sobre Jesús?
Inténtalo. ¿Dónde? ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo observé cuando sucedió. No personalmente, antes de mi época, pero existen registros. Mi especie lo documentó. ¿Y por qué algunos textos sobrevivieron? ¿Dónde se conservaron? Etiopía. Daniel se quedó paralizado. Etiopía. La país. Sí. Nunca fue colonizado. La iglesia etíope preservó la Biblia completa. 88 libros. No 66 como la iglesia occidental. Conservaron lo que Roma eliminado. ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? Porque no está ampliamente difundido. Las iglesias occidentales lo minimizan. Lo llaman es apócrifo, no cónico, pero textos son tan antiguas como cualquier otra, algunas incluso mayor. Daniel volvió a sentarse, con la mente carreras. ¿Y qué dicen estos textos? ¿Qué es tan peligroso? Teón estudió él. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Puede cambiar todo en lo que crees. Tú tengo 3 días aquí. Estaré pensando. Si no me lo cuentas, no te enterarás. Así que sí, dime. De acuerdo. Pero primero, necesito comprender el contexto. Jesús era en la puerta del granero, se abrió de golpe. Daniel dio un brinco. La mano se dirigió a la escopeta que no era allí. Nada. Solo viento. Corrió. Cerró la puerta y la echó llave. Dios mío. Casi me da un infarto. Daniel, ¿estás bien? Sí, solo nervioso. Si alguien aparece, nadie se va. La propiedad está aislada. Siento como si hubiera humano cerca. ¿Puedes? ¿Gente con sentido común? Sí. Campo de conciencia hasta 5 km. Estamos solos. Daniel respiró hondo. De acuerdo. De acuerdo. Continúa. Ibas a hablar de Jesús. Sí. Jesús era, ¿cómo se dice avatar? Conciencia superior encarnada. Él vino. Enseñar a la humanidad acerca de lo divino, naturaleza interior. Interno como dentro gente. Sí. Su mensaje central, el reino de Dios está dentro de vosotros. No en un templo, no en un ritual, dentro, en cada persona. Sé que la Biblia lo dice. Él dice, pero el contexto completo ha sido retirado. En los 40 días posteriores a la resurrección, antes de su ascensión, Jesús enseñó más profundamente sobre la naturaleza de la realidad, poder interior, la verdad sobre la muerte. Y esto está en los textos etíopes. Sí, conservados. Mientras Roma quemó copias y mató a aquellos que los poseían. ¿Por qué? ¿Por qué haría la Iglesia eso? Control. Los textos completos enseñan eso. Cada persona tiene poder divino directo. No se necesita un intermediario. No se necesita ningún sacerdote. No se necesita ninguna institución. Iglesia no se puede controlar a las masas y las masas lo saben, están directamente conectados a divino. Daniel sintió que la ira lo invadía. Tan mintieron durante siglos. No mintieron. Completamente. Conservaron una parte. Pero editaron el resto. Se volvieron el mensaje de liberación convertido en una herramienta de control. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo? ¿Sabe un extraterrestre sobre Cristian? ¿Teología? Porque observamos, nosotros documento, y porque la verdad es universal, no pertenece a una especie. Los principios que enseñó Jesús son igual que las que enseñan otras instituciones de educación superior, conciencias en otros mundos. Daniel estaba procesando en silencio. ¿Puedes? ¿Puedes? Muéstrame los textos. ¿Qué hizo realmente Jesús? ¿Enseñar? No tengo los textos físicos, pero tengo registros. Memoria colectiva de mi especie. ¿Puedo compartir telepáticamente si que quieres?
¿Es seguro? ¿No se freirá? ¿Mi cerebro o algo así? No. Solo lo compartí. Visión como un sueño guiado. Tú controlas. Puedes parar cuando quieras. Daniel miró a Theon, un extraterrestre que se estrelló en su granja, ofreciendo revelar verdades ocultas sobre Jesús. Parte de él gritó, herejía, demonio, huye. Pero una mayor parte, la parte que siempre cuestionado, siempre buscado, susurrado, la verdad. Por fin la verdad. De acuerdo, dijo Daniel. Dijo. Muéstrame. ¿Estás seguro? No hay ninguno volver atrás. Una vez que lo sabes, no puedes. Desconocido. Exposiciones. Theron se acercó. Colocó su mano, 3 dedos largos en la frente de Daniel. Cierra los ojos. Respira. Abre tu mente. Daniel obedeció. Y el mundo estalló en una visión. Daniel ya no estaba en el granero. ¿Fue así? ¿En otro lugar? No un lugar físico, un espacio de conciencia, colectivo memoria. Y no vio con sus ojos, sino sentía que lo sabía como si la información fluyera directamente para comprender a Jesús. Después resurrección, 40 días antes de la ascensión, Daniel vio, sintió, Jesús se reunió con sus discípulos, no en un templo, sino en un campo abierto, en una montaña, y él estaba enseñanza, no simples parábolas. Profunda verdades, voz de Jesús, inaudible palabras, pero la esencia de la enseñanza fluyendo. Les hablé del reino de Dios. Está dentro de ti, pero no lo has hecho del todo. Entiendo. Cuando digo dentro, no estoy hablando de lugar. Estoy hablando de esencia. Cada uno de ustedes, cada ser humano porta una chispa divina. El Espíritu Santo mora en el interior, no en un templo de piedra. En un templo de carne. Tu cuerpo es un templo viviente del Altísimo. Daniel, los discípulos se sentían confundidos al procesar a Pedro. Preguntando, Maestro, ¿qué hay del templo, en Jerusalén el lugar santo donde Dios mora? Respondió Jesús. Dios no mora. Habita en construcciones humanas. En conciencia, cuando oras no necesito ir a un lugar sagrado es donde quiera que estés si tienes un corazón puro vale más que un corazón 1000 templos dorados. Daniel sintió peso de esas palabras. Magnitud, visión cambió, Jesús enseña más. Después de que yo estoy se han ido, muchos vendrán en mi nombre. Construirán imperios. Erigirán catedrales. Crearán elaboradas rituales. Y dirán, solo a través de nosotros llegarán a Dios. Solo a través de nosotros. A través de nuestra institución es su salvación. Pero les digo que miento. Nadie necesita un intermediario entre el alma y el Creador. La conexión es directa. Siempre ha sido directo. Utilizarán mi nombre para controlar, para librar la guerra, para acumular poder y riqueza. Y masas adorará en apariencia, entrando templos, repitiendo oraciones, pero con corazones vacíos, actuando por inercia sin una transformación real. Daniel sintió un escalofrío. Jesús profetizando exactamente que la iglesia se convertiría en... Visión continúa. Jesús hablando sobre la muerte. Cuando tu cuerpo muera, y morirá, eso es natural. No tengas miedo. Muerte física es solo un cambio de ropa. El alma no muere. Nunca murió. Nunca muere. Solo cambia de forma. El verdadero peligro no es morir. Es vivir. Muerto por dentro. Vacío, sin amor. Sin propósito, sin conexión con lo divino en nuestro interior. Cada pensamiento, cada la emoción, cada acción, da forma al alma. Mientras un escultor da forma a la arcilla, los pensamientos del odio, el miedo y la venganza oscurecen el alma. Hacerlo denso, pesado. Pensamientos de amor, compasión, perdón, iluminar la alma, hazla ligera, luminosa.
Y cuando mueren, el alma va a donde pertenece. La luz atrae a la luz. La oscuridad atrae a la oscuridad. Oscuridad. No hay juez externo. Condenando. El alma misma viendo en la verdad completa de cómo vivió los jueces él mismo. Daniel sintió el impacto. Autojuicio, no un Dios vengativo, sino la conciencia enfrentándose a su propia verdad. Jesús continuó, el reino de Dios no es un lugar lejano. No es el cielo más allá. Las nubes. Es un estado del ser alcanzable ahora, mientras se vive, mientras se está en cuerpo. ¿Cómo? A través del amor, consciente amor activo, no sentimiento pasivo, sino elección constante. Cuando amas de verdad, incondicionalmente, tocas el reino, vives en él, incluso en un mundo caído. Y cuando suficientes hagan esto, cuando una masa crítica vive en la conciencia el amor, el reino se manifiesta en la tierra. No mediante la guerra santa, no mediante la fuerza. Conversión, a través de multiplicación interna transformación. La visión comenzó a desvanecerse. Daniel sintió la conexión se debilita. Última imagen, Jesús mirando directamente a Daniel a través de tiempo y sonriendo tristemente como alguien que sabe que el mensaje será distorsionado pero de todos modos, planta la semilla. Cuando el mundo en la oscuridad más profunda, mi voz volverá. No en instituciones de poder, pero entre las humildes, aquellos que buscan, aquellos que la verdad no puede ser enterrada. Para siempre. Olvidado solo temporalmente. Daniel abrió los ojos. De vuelta en el granero, Teón retiró la mano de su frente. Lágrimas que corrían sin que me diera cuenta. ¿Eso fue real? Jesús. ¿De verdad enseñan eso? Sí. Grabado. Preservado en textos etíopes y en el memoria colectiva de las especies que he observado. Pero Iglesia ellos lo eliminó. En el Consejo de Nica 325 después, eligieron qué libros serían incluido en la Biblia oficial. El resto fueron prohibidos, quemados. La posesión era herejía castigada con la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ocultarlo? Porque enseña poder. Autonomía, conexión directa. La Iglesia no puede controlar a las masas que saben que no necesitamos la Iglesia. Daniel lo cubrió. Su rostro con las manos. Toda mi vida yo fui a la iglesia. Escuché a los predicadores. Leí la Biblia que me dieron y todo. Todo era la mitad de la verdad. No a medias. La Biblia que existe, contiene la verdad. Pero es incompleto. Editado para servir al poder. Estructura. ¿Y qué más se eliminó? ¿Qué más enseñó Jesús? Mucho sobre la doble naturaleza de la creación. Acerca de dos creadores, sobre su verdadera misión. Dos creadores, ¿qué significa eso? Quiero sabes o necesitas procesar lo que. ¿Lo has visto? Daniel se secó la cara. Él respiré hondo varias veces. Dilo, cuéntamelo todo. Ya lo has hecho. Mi fe se había roto, o al menos eso creía. Fe. Puedes continuar. No me rompí. Tu fe. La liberé. Verdadera fe. No depende de dogmas. Depende de una conexión directa con lo divino que siempre ha estado dentro de ti. Entonces muéstramelo. El resto trata sobre dos creadores acerca de Jesús. Misión real. De acuerdo. Pero esto será aún más perturbador porque desafíos no solo para la Iglesia sino también para el concepto de realidad que se ha enseñado. No importa. Necesito saberlo. Asintió. Así que prepárense. El siguiente la revelación trata sobre la naturaleza de este mundo y por qué Jesús realmente vino. No encontré la religión, pero para liberar las conciencias de prisiones que ni siquiera conocen ya están dentro. Daniel cerró los ojos. Otra vez. Muéstrame.
Y Teren tocó su frente por segunda vez, tomando Daniel profundizó en la verdad de que la Iglesia lo llamaría lo último blasfemia. Pero que textos etíopes, conservado durante 2.000 años en aislamiento, los monasterios siempre han conocido la verdad sobre dos creadores. ¿Y cuál de ellos realmente controla este mundo? Daniel se sumergió en otra vez la visión. Esta vez es diferente. Más clara, más histórica. Jerusalén. Días tras la crucifixión, se extendieron los rumores. Daniel vio y sintió confusión entre Jesús seguidores. Miedo, dolor, pero también extrañeza. Susurros. El cuerpo ha desaparecido. Alguien vio el vivo, caminando. No puede ser. Él estaba muerto. Lo vimos. Y luego la visión. Modificado. Manuscrito etíope. Antiguo conservado en un monasterio en el Montañas de la Abella. Evangelio etíope. De paz. Versión alternativa de los hechos. La narración telepática mientras Daniel observó. Los textos etíopes sugieren Jesús no murió en la cruz. ¿O si lo hizo, acaso murió en la cruz? Fue crucificado, no fue el fin. Roma se buscaba. Visión que mostraba la noche anterior a crucifixión. Plan. Seguidores secretos. Rescate preparado. Judas no es un traidor, pero parte del plan. Él entregó a Jesús a las autoridades, pero conocía su escape ya estaba planeado. La crucifixión tomaría lugar, pero el cuerpo siendo retirado antes muerte total. Sustitución, noche rescate, según consta en los registros etíopes. Jesús abandonó Jerusalén vivo, aunque herido. Vivo, y viajó. Daniel vio rutas hacia el este a través de desiertos hasta la India o al sur, hasta Etiopía, o al oeste, hasta Egipto. Vivió durante años después de su resurrección. No como un fantasma, sino como un hombre. Continuando con la enseñanza y las prácticas docentes eran diferentes de lo que la Iglesia preservó. Visión mostrando a Jesús en aldeas remotas, enseñanza de la sanación a través de la naturaleza. Plantas no son solo alimento. Son medicina. Dios trajo sanación a la tierra. Tú solo olvidé cómo usarlo. Enseñando sobre agua. El agua limpia cura el cuerpo. El ayuno purifica el espíritu. Sol energiza el alma. La tierra sustenta. Todo conectado. Enseñando equilibrio. Cuerpo y espíritu no son enemigos. Son socios. No desprecien la carne. Es un templo. Pero no os esclavicéis a él. La tierra como madre, el hijo como padre. Elementos como hermanos, toda la creación sagrado, no solo humano. Daniel sintió su belleza. Profunda sencillez. Y Jesús enseñando sobre la liberación. Vine para liberarte no solo del pecado sino también de ignorancia. Ignorancia sobre quién eres. Sobre el poder que llevas dentro. Todos pueden hacer lo que yo hago. Sanaciones, milagros. No porque soy especial, pero porque yo recuerda lo que olvidaste. Tú eres divino. No vine a crear la religión. Vine a despertar conciencias. Pero después de que me vaya, se transformarán. Despertar al dogma, libertad en prisión. Visión que muestra la profecía de Jesús. Utilizarán mi nombre para construir imperios. Catedrales de oro mientras los pobres mueren de hambre. Lucharán en mi nombre. Matarán en mi nombre. Dirán que están haciendo la voluntad de Dios mientras sirven a su propio poder. Crearán elaborados rituales, vestimentas pomposas, jerarquías. Y dirán que solo a través de nosotros ellos alcanzan la salvación. Pero yo digo que mienten. La salvación no viene de fuera. Surge de la reconexión interna con el luz que siempre ha vivido dentro de ti. La verdad será llamada herejía. Libertadores se quemarán. Los textos serán destruidos. Pero no importa porque la verdad no se puede matar, solo dormir.
Y cuando es el momento adecuado, despierta. Cambiando visión. Concilio de Nicá. 325 DC. Daniel vio a los obispos reunidos. Emperador Constantino presidiendo. Montones de manuscritos, evangelios, textos, enseñanzas y las decisiones que se están tomando. Esta entra. Esta sale. Esta nos conservar. Esta la quemamos. No basada en verdad, pero bajo control. Textos que empoderaron a las masas eliminadas. Textos que poder centralizado en la Iglesia preservado. Evangelio de Tomás. El reino está dentro de ti y a tu alrededor, no en ti. Edificios de madera y piedra. Demolidos. Evangelio de María Magdalena, que la muestra como un apóstol igual a los hombres. Eliminado. Libro de Enoc. Enseñanza sobre otros seres, otras dimensiones. Eliminado. Texto sobre después de la resurrección, enseñanzas de Jesús durante 40 días, completas y sin editar, versión eliminada, y quien quiera que la poseyera. Estos textos son herejía castigada con la muerte. Pero Etiopía se resistió a mostrar esa visión. Monasterios aislados de las montañas de la Abella, monjes copiando manuscritos a mano, conservando 88 libros, no 66, todos completos. Versión mientras Roma ardía, Etiopía custodiada mientras Europa olvidaba. Etiopía recordada durante 2.000 años. Tras esperar, Daniel regresó. Abriendo sus ojos, Teón retirando la mano, pesado, respiración, sudor, pero sin pánico. El tiempo. Algo diferente. Así que Jesús vivió después de la crucifixión. ¿Y tú por qué guarda estos registros? ¿Por qué? ¿Te importa? Porque observamos, nosotros documento, y porque la verdad importa, no solo para los humanos, pero universalmente. Jesús no era único. Otros superiores, las conciencias, llegaron a otros mundos. Enseñaban la liberación y eran siempre reprimidos por las estructuras de poder. Esto sucede en todas partes, no en todas partes. Justo aquí. Sí, estándar universal. El poder corrompe. Instituciones cristalizar. La verdad está enterrada. Pero también siempre resurge. Un eterno bicicleta. Daniel se levantó, caminó, pensando, si todo esto es cierto, si Jesús enseñó liberación y no religión, ¿qué? ¿Qué significa eso para mí? Para mi fe, significa que la verdadera fe no depende de una institución. Depende de una directa conexión, tú y lo divino, sin un intermediario. Pero yo siempre acudía a iglesia. Y puedes continuar si alimenta tu espíritu. Pero ahora ya lo sabes. No lo necesitas. El verdadero templo es dentro. Siempre lo ha sido. Daniel se detuvo en la puerta del granero. El sol comienza a ponerse. Última hora de la tarde. Tú dijiste que tienes una revelación más sobre despertar. ¿Por qué ahora? Sí, pero solo cuando estés listo. Estoy listo. Ya destruí todo lo que creía. Lo sabía. Tú puedes terminar el trabajo. Yo no. Destruir. Liberé. Hay una diferencia. Entonces muéstrame la revelación definitiva. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué te sentiste aquí? ¿Por qué yo? Teón estudió a Daniel. Él es seguro. Inténtalo. De acuerdo. Pero esto no es una visión del pasado. Se trata de la presente y futuro próximo. Global, el despertar y tu papel en él. Mi papel. Soy un granjero en medio de la nada. Precisamente por eso. La verdad no regresa a través del poderoso. Regresa a través de la humildad. Jesús enseñó esto. Y el patrón se repite. Daniel respiré hondo. Muéstrame. Ahí se tocó la frente por tercera vez. Y la revelación final comenzó sobre lo que se avecinaba. El despertar de no se le podía detener,
¿Y por qué Daniel? Foster, un ranchero cristiano de Montana, estaba en el centro de todo. Daniel se sumergió en la tercera visión. Pero esto el tiempo, no el pasado. El presente. El presente y el futuro se estaban formando. Vista de la Tierra desde arriba. El globo terráqueo gira. Pero no físicamente en el plano energético. Daniel vio y sentía un campo de conciencia envolviendo el planeta. Miles de millones de mentes, miles de millones de frecuencias y algo estaba cambiando. Despertar. Comienzo lento pero inevitable. Teo narrando. Durante milenios, la humanidad durmió. Controlado por instituciones. Religioso, gubernamental, corporativo, todo diciendo, obedezcan, no cuestionen. Lo sabemos, lo mejor. Pero los ciclos cambian. Y ahora ha llegado el ciclo del despertar. Daniel vio ondas, frecuencias que comenzaban pequeñas. Algunos individuos aquí y allá se preguntan, buscando, sin aceptar lo prefabricado, narrativas. Internet tiene acelerado. Información que antes tomaba lo que tardaba siglos en propagarse, ahora se hace en segundos. Los textos censurados están siendo digitalizados. Compartida. La Biblia etíope está disponible. En línea. Los rollos del Mar Muerto, Nagamadi, todo es accesible. La Iglesia puede ya no controlan la información. Ardiendo. Los libros digitales son imposibles. Daniel vio un patrón. Millones de personas se marchan. Religiones organizadas no por ateísmo, pero debido a una búsqueda directa por mi espiritualidad, no necesito un pastor. Me dice qué pensar. Puedo leerlo. Para mí misma. No necesito un sacerdote como intermediario. Puedo orar directamente. No necesito dogmas. Puedo buscar la verdad por mi cuenta. Propias. E instituciones religiosas pánico, pérdida de seguidores, pérdida control, pérdida de poder. La continuación, Jesús profetizó esto. Cuando el mundo en la oscuridad más profunda, mi voz volverá entre los humildes. Ha llegado la oscuridad. Guerras. Corrupción, desigualdad, fracaso instituciones. Y así regresa la luz, no a través del Papa, no a través de telepredicadores, pero a través de lo ordinario, personas redescubriendo verdades antiguas. Visión que muestra a agricultores, maestros, obreros, amas de casa, leyendo textos prohibidos, cuestionamientos, despertar, se aproxima la masa crítica. Cuando sea suficiente despertar, el control basado en la ignorancia, el sistema colapsa. Daniel sintió esperanza y miedo mezclado. ¿Y yo? ¿Por qué estoy yo? ¿Ves esto? Porque eres uno de ellos. Los que despertarán. Y porque te encuentras en una posición única, aislado, lejos de las grandes ciudades, lejos de fuerte influencia institucional, un devoto pero cuestionando a Cristian, un corazón abierto a pesar del condicionamiento. Cuando compartes, y si lo haces, otros te escucharán porque no eres un académico. No eres un teólogo. Eres un hombre sencillo, igual que Jesús era un simple carpintero. Sencillez hace que el mensaje sea accesible. Compartir. No puedo. Nadie creerá lo que dijo el extraterrestre. Me habló de la Biblia etíope. No es necesario mencionar a alguien. Simplemente diríjase a la gente a textos. Descubrí algo. La Biblia etíope tiene 88 libros. Mírala. Arriba, léelo, decide por ti mismo. Semilla plantado. Algunos lo ignorarán, pero otros lo buscará, lo despertará y plantará más semillas. Efecto cascada. Exponencial. Visión que muestra a Daniel hablando con un vecino. Vecino investigando, encontrando mensajes, compartir con un amigo, amigo compartir con la familia, compartir en familia iglesia, pastor se siente amenazado, pero la congregación se preguntaba, ¿por qué estábamos? ¿Nunca te han hablado de estos textos?
Esto es como empieza. Así ha sido siempre. Comenzó. La verdad no necesita un ejército. Necesita portadores dispuestos. Daniel vio una escala global. No solo él. Millones. Como él en todos los países. Cultura. Los musulmanes descubren la represión textos sufíes. Judíos descubriendo la cábala más allá de las interpretaciones conjurales. Budistas, hindúes, todos los que encuentran enseñanzas originales enterradas bajo capas institucionales. El despertar no es cristiano. Es universal para la humanidad. Regresar a la fuente espiritual directa. Y las instituciones que luchan contra la llamada herejía pero pierden porque no pueden quemar el Internet, no pueden matar a todos los que sabe que fue una era de control a través de la ignorancia acaba con la visión. Frenando volviendo al tema de Daniel, Theon muestra en las próximas semanas y meses, Daniel regresará a las conversaciones informales de la ciudad se vuelven profundas las personas adecuadas apareciendo en el lugar. Correcto sincronía temporal del universo conectar a quienes necesitan conectarse. No todos lo aceptarán. Muchos sí. Recházalo. Te llamarán locura. Hereje, engañado. Pero suficientes lo oirán. Y eso basta. Y Theon, alienígena de otra civilización, sonriendo si fue una sonrisa. Mi papel fue un catalizador para caer aquí para obligarte a enfrentarte a la verdad. Ahora llevas y siembras. Mi parte está completo. Daniel regresó, abriendo sus ojos. La última vez. Luego quitándose los manos, un largo silencio, Daniel procesando todo. 3 visiones, 3 días de revelaciones. Entonces, ¿qué soy? ¿Mensajero? ¿Profeta? No, solo un hombre que conoce la verdad y la comparte cuando corresponde. Nada grandioso, solo honesto. ¿Y tú? ¿Te vas mañana? ¿Está el barco? ¿Reparado? Sí, mañana al amanecer. Vete. ¿Y luego qué sigues? ¿Qué? ¿Qué hago con todo esto? Vivir de otra manera. Ten presente que el poder reside en tu interior, no en el exterior. Instituciones. Cuando otros preguntan por qué tú cambiado, díselo sin forzar, sin evangelizar, solo comparte. Y eso señala textos, Biblia etíope, evangelios gnósticos, manuscritos conservados. Lee, decide. Nada más. Daniel permaneció en silencio. Entonces, ¿por qué? ¿Tu especie se preocupa mucho por nosotros despertar? Porque ya lo hemos vivido. Antes, hace milenios, teníamos instituciones que nos controlan a través de miedo, reprimiendo la verdad hasta que nosotros despertamos. Y evolucionamos exponencialmente. Desde entonces. Queremos esto para ti. No por puro altruismo, pero porque la galaxia necesita más especies despiertas. El universo es mejor cuando hay conciencia evoluciona. ¿Y si no despertamos? ¿Qué? ¿Y si ganan las instituciones? No ganarán. No. Completamente. El ciclo ya ha comenzado. Pero podría llevar mucho tiempo, siglos. Quizás o décadas si hay masa crítica se acelera. Tú y millones como tú la velocidad, no el destino, lo determina todo. El destino es. Ya está decidido. La humanidad despierta. La pregunta es ¿cuándo? Daniel se puso de pie. Miró alrededor del granero. El barco estaba allí. Hace 3 días, la vida era normal. Ahora no sé si darte las gracias o maldita sea. Ambas afirmaciones son válidas. La verdad libera, pero la libertad asusta. Es un peso que la ignorancia no puede soportar. Llevar. Bien dicho. Daniel caminó hacia el puerta. Se detuvo. Mañana estarás me voy y me quedo. Con todo esto sí, lo tengo presente, pero no soy el único. Otros yo también lo sé.
Otros también lo comparten. Tú también lo sabrás. Encontrarlo. ¿Cómo sabré quiénes son? Reconocerás la frecuencia, la vibración. Quienes han despertado sienten a los demás despertó. Sutilmente, pero real. Daniel asintió. De acuerdo, dormiré. Proceso. Te despido mañana. Sí. Gracias. Gracias, Daniel, por no rechazar la verdad por miedo. Todavía tengo miedo. Bien. El miedo sano nos mantiene humildes. Espiritual, la arrogancia es una trampa peligrosa. Daniel izquierda. Regresó a casa caminando bajo el cielo estrellado. 3 días, 3 visiones. 3 revelaciones que destruyeron y recuperé la fe. No sabía qué hacer. A continuación, pero sabía que no podía fingir que no había sucedido. La verdad, una vez conocida, no puede ser desconocido. Y Daniel Foster, un simple granjero de Montana, ahora llevado verdades que la Iglesia había suprimido durante 2000 años. No porque él fuera especial, pero porque estaba dispuesto a escucha, y eso fue siempre suficiente. Amanecer. Daniel se despertó antes amanecer. Sabía que hoy Theon se marchaba. Un café rápido, y al final caminé hasta el granero. Tiempo con un extraterrestre en la propiedad. Él abrió la puerta y entró. Theon se quedó junto al barco. Su herida era completamente curado. Su postura era erguido. Buenos días, Daniel. Bien, buenos días. Hoy es el día. Sí, el barco está reparado. Puedo partir con seguridad. Daniel miró el barco. Hace 3 días, era imposible. Ahora, apenas era posible. ¿En serio? ¿A dónde vas? Continúo observación. Otras regiones, otros humanos potencialmente preparados para la verdad. ¿Lo están? ¿Hay muchos como yo? Más de los que puedas imaginar. Imagínese, y la cifra crece diariamente. El despertar es exponencial. Una vez iniciado, silencio. Daniel no sabía qué decir. ¿Cómo podía despedir a un extraterrestre que cambiaba todo? Todavía no sé qué hacer. Haz con todo lo que me has enseñado. Tú no necesito saberlo ahora. La claridad llegará. Con el tiempo. Simplemente vive de otra manera. El resto se revelará por sí solo. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie escucha? ¿Y si ellos me llamarán loco? Algunos lo harán, otros no. Escucharán. No controlas el reacción. Simplemente compartes la verdad. El resultado es problema suyo, no tuyo. Daniel respiró hondo. Te extraño, de una forma extraña. 3 días y ya siento que te extraño. Como si te conociera desde hace mucho tiempo. Profundo, las conexiones no dependen del tiempo lineal. Tocamos la esencia. Esto trasciende las horas. O días. ¿Volveré a verte algún día? Quizás si nuestros caminos se vuelven a cruzar, quizás no. Pero la conexión permanece incluso sin presencia física. Theon comenzó a moverse hacia el barco. Se detuvo. Se giró. Daniel, una última cosa. Inténtalo. Cuando tú duda, y volverás a la textos. Lea la Biblia etíope. Lea los evangelios gnósticos. No es mi palabra. Palabras conservado durante 2000 años. Que así sea. Confirma o refuta lo que he demostrado. La verdad no teme a la investigación. Las mentiras sí. Vale, lo haré. Y recuerda, Jesús. Él no vino a crear una religión. Él vino para liberar conciencias. Vive esto. No dogma al respecto. ¿Entendido? El que entró el barco. Daniel se retiró al granero. Puerta. El barco comenzó a no hacer ruido, solo luz azul plateada vibrante intensificándose.
Y entonces levitó. Con suavidad. Salió del granero. Subió. Daniel observó. El cielo se iluminó con amanecer. El barco ascendió rápidamente, se convirtió en un punto de luz. Luego, nada. Desapareció. Daniel se quedó quieto por un momento. Largo rato, mirando al cielo vacío. Ahí va, murmuró. Y aquí estoy. Con la cabeza hecha un lío. Él regresó en casa. Se sentó a la mesa. La Biblia sigue ahí donde lo dejó hace 3 días. Hace tiempo. Lo abrió. Lo hojeó. Ahora que lo sabía, lo veía de otra manera. Estaba incompleto. Editado. Conseguí uno viejo ordenador portátil. Internet lento pero funcional. Biblia etíope mecanografiada, 88 libros. Resultados: aparecieron cientos de sitios web, archivos PDF, traducciones. Así que es real. Es todo. Aquí, disponible. Simplemente nunca lo busqué. Comenzó a leer. El libro de Enoc. Nunca lo vi. No estaba en su Biblia. Pero allí estaba, en línea, preservado. Accesible. Leía durante horas. El sol estaba subiendo completamente. El ganado necesitaba atención, pero estaban esperando. Y él, cuanto más leía, más le resonaba, como si una parte de él siempre lo hubiera sabido, pero nunca encontré las palabras. Los días siguientes eran extraños. Daniel regresó a su rutina. Ganado, cercas, granja normal. Trabajaba, pero no era normal. Él no era normal. Observé diferentes montañas. Un cielo diferente, una Biblia diferente. Ahora todo tenía capas, profundidad. Que no lo había visto antes. Una semana después de Teón a la izquierda, Daniel fue al pueblo, mensualmente tiendas, mercado, gasolinera, ferretería, tienda, y en la librería, pequeña, casi cerrando. Se detuvo en el sección religiosa, Biblias, devocionales, libros cristianos de autoayuda, pero nada más. Sobre los textos eliminados, nada sobre el Biblia etíope, nada sobre el aconsejo de Nika. Se acercó al mostrador, una señora mayor, la dueña de la tienda. ¿Puedo ayudarle? Sí. ¿Le ayudo? ¿Tienen libros sobre la historia de la Biblia? ¿Cómo se compiló? ¿Qué textos se utilizaron? ¿Incluidos o excluidos? Frunció el ceño. Nosotros tengo algunas cosas sobre historia bíblica. No una historia de acontecimientos, una historia de la libro, como llegó a ser como es hoy formulario. Hola, no creo que tengamos nada. ¿Puedo pedirlo específicamente? No lo necesito. Gracias. Daniel se fue. Claro. No. No venden nada. Que desafía a su propia base. Domingo. Daniel se despertó. Hora de ir a la iglesia. Un ritual de décadas. Se preparó. Limpio camisa, Biblia bajo el brazo. Entró el coche. Lo arrancó. Puso la mano en la palanca de cambios y me detuve. ¿Por qué estoy yo ir? Hábito, obligación social, miedo a lo que la gente pensará si no voy. Él apagó el coche. Regresó a casa. Se sentó en el porche. Abrió la Biblia. La leía solo. Sin pastor. Solo interpretación, sin dirección de sermones. Él y el texto. Y fue diferente. Mejor, más directo. Jesús diciendo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pablo, diciendo, ¿no sabes que eres el templo del Espíritu Santo? Siempre ha estado ahí. Siempre lo he leído. Pero ahora lo veo. Sonó el celular. Número conocido. Pastor de la iglesia. Daniel, déjalo ir al buzón de voz. Escríbeme más tarde. Daniel,
te echamos de menos hoy. ¿Cómo estás? ¿Tú? Llama si necesitas algo. Él no llamó. Todavía no. No lo sabía. ¿Qué decir? ¿Cómo lo explico? Pastor, un extraterrestre aterrizó en mi granja y me mostró que la iglesia escondió 22 libros de la Biblia durante 1700 años. No, el silencio es mejor por ahora. 2 semanas, Daniel. Continuó estudiando solo, lento pero internet adecuado, Biblia etíope, libro de Enoc, jubileos, evangelios gnósticos. Y cuanto más leía, más piezas se desprendían. En su lugar. Jesús enseñando espiritualidad autonomía. Pablo conservando parte de ella. La iglesia institucional que lleva la descanso. No es una conspiración malévola. Solo el poder haciendo lo que siempre hace el poder. Protegiéndose. Un día, conduciendo hacia al revisar una cerca lejana, pasó una iglesia pequeña. Letrero antiguo, Primera Iglesia Bautista Iglesia, fundada en 1887. Llevaba yendo allí toda mi vida. El padre se había ido, el abuelo se había ido. Y ahora se sentía diferente, más pequeño, menos absoluto. No es un enemigo. No lo es. Malvado, simplemente incompleto. Señalando la verdad pero sin ser él la verdad absoluta, condujo a casa y para por primera vez en décadas, sintió paz sin la culpa de no ir a iglesia. Teren dijo, el templo es dentro. Siempre lo fue. Simplemente lo olvidé. Un mes después de la marcha de Teron, Daniel estaba reparando un tractor cuando él vio un coche que venía por la carretera. Raro. La propiedad estaba aislada. El coche se detuvo. El pastor salió. El reverendo John, un buen hombre. Sincero. Daniel, por fin te encuentro. Casa. Reverendo, ¿cómo está? Debería te pregunto eso. No se le ha visto en un mes. La gente está preocupada. Daniel limpió sus manos sobre un trapo. Estoy bien. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Lo hizo? ¿Pasó algo? Sí, algo. Sucedió, pero no puedo explicarlo. No en una manera que tenga sentido. Reverendo lo estudió. Crisis de fe. No, opuesto. Claridad de fe, pero es diferente de lo que esperaba. Daniel, si tienes alguna pregunta, podemos hablar. La iglesia es un lugar seguro para hacer preguntas. Daniel estuvo a punto de reír, pero se contuvo. Reverendo, con el debido respeto, iglesia es un lugar seguro para hacer preguntas dentro límites establecidos. Pero algunos las preguntas van más allá. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? ¿Por qué la Biblia que usamos tiene 66 años? ¿Libros cuando el original tenía más? ¿Quién? ¿Por qué decidieron eso? ¿Y dónde están los eliminados? ¿Unos? El reverendo parpadeó. Estás hablando sobre textos apócrifos que no lo eran considerado inspirado. ¿Considerado por quién? Concilio de Obispos en el año 325 DC. Bajo la autoridad del emperador romano. ¿Es esto, inspiración divina o política decisión? Daniel, ten cuidado. Cuestionar el canon bíblico es terreno peligroso. ¿Por qué? Si las escrituras son es cierto, resisten el análisis. Si no, quizá no sean tan sólidos. Mientras pensamos. Silencio tenso. Reverendo claramente no sabe cómo responder. ¿Estás de acuerdo? ¿En serio? ¿No consumes drogas? ¿Tuviste algún trauma? Daniel se rió. Sin humor. No, nada de eso. Acabo de tener un encuentro con la verdad de un fuente inesperada y no puedo dejar de ver lo que pasó, ya lo vi. ¿Qué fuente? No puedo decirlo, pero yo se puede afirmar lo siguiente, Biblia etíope, 88 libros. Se ha conservado durante 2000 años.
Investígalo. Léelo y compruébalo tú mismo. Reverendo, por cierto, oraré por ti. Daniel, yo lo aprecio sinceramente. Y reverendo, no estoy rechazando a Dios. Estoy rechazando intermediarios innecesarios. Grandes diferencia. El reverendo volvió a su coche. Arrancó y se marchó. El polvo se levantó sobre el camino. Daniel se quedó quieto. Sintiendo libertad. Soledad. Ambas. Ahí están. Se advirtió. Algunos lo rechazan. Otros escuchan. Pero no puedo controlar mi reacción. Simplemente vive la verdad. 2 meses después en la reunión, Daniel estaba de pie en el porche. Atardecer sobre las montañas, café en mano. Y sintió una profunda gratitud por todo, para la vida, para la granja, para la soledad que permitió a Teron caer allí. Porque si tuviera vecinos cerca, si tuviera una familia constante, nunca. Si hubiera mantenido el barco, nunca me habría enterado. La verdad. El aislamiento no fue una maldición. Fue preparación. Miró al cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer. Dondequiera que eres tú, Teron, gracias por confiar en mí. A mí. Por mostrar lo que estaba oculto, por liberando lo que estaba atrapado dentro. No respuesta. No me lo esperaba, pero dije de todos modos, porque lo necesitaba. No por Teón, por sí mismo. Reconociendo que la vida había cambiado irreversiblemente y eso lo aceptó. Sin iglesia, sin religión, comunidad, solo Él, Dios y la verdad sin rodeos. Jesús enseñó esto. Cuando ores, entra en tu habitación. Cierra la puerta y ora al Padre quien está en secreto. No necesito un templo. No necesito un ritual. No necesito un intermediario. El templo está aquí. Tocado pecho. Siempre lo ha sido. Daniel terminó su café. Entró. Él abrió su portátil. Continuó a estudiar, leer, absorber textos que la iglesia lo llamó apócrifo, pero Etiopía lo llamaba sagrado. Y cuanto más lo llamaba leía, cuanto más libre se volvía, no de Dios, de jaulas construidas en nombre de Dios. Y la libertad, por aterradora que fuera, era mejor que la seguridad de una prisión cómoda. La de Daniel Foster. La historia revela una verdad sobre la religión. Las instituciones se han ocultado durante siglos. No los necesitas, al menos no para siempre. Y para asegurarnos de que nunca encuentres fuera de eso, utilizan los más antiguos y más herramienta eficaz, el miedo. Miedo al infierno si no obedeces. Temor a la condenación si lo haces. Pregunta. Miedo a la herejía si tú investigar solo. Miedo a un Dios airado si te atreves a pensar diferente. No lo hagas. Cuestionar las escrituras es pecado. No estudiar textos prohibidos. Es un puerta de entrada a los demonios. No confíes en tu propia comprensión. Necesitas un pastor para guiarte. ¿Por qué tienes tanto miedo de pensando solo? Pero la iglesia no es mala, ¿verdad? ¿Eso? No. La iglesia en sí no es la enemigo. La comunidad ayuda a las personas que son solo, perdido y carente de espiritualidad. Los fundamentos encuentran a Dios a través de la iglesia. El pastor enseña, estructuras rituales, el apoyo comunitario. Para muchos, la iglesia es justo lo que necesitaban en ese momento. Y eso es hermoso, legítimo, incluso necesario. El problema no es que la iglesia existe. El problema es que la iglesia encarcela. Diferencia crucial. La iglesia saludable dice, ven, aprende, crece, y cuando estés listos, vuelen. Busquen a Dios a su manera. Estamos listos. Estamos aquí si nos necesitas, pero no dependas de nosotros. Nosotros para siempre. La iglesia tóxica dice, ven, obedecer, quedarse. Irse es rebelión. Cuestionar es pecado.
Siempre necesitarás para que estemos seguros. Uno es un puente. La otra es una jaula. Una gradualmente libera. El otro permanentemente prisiones. La iglesia debería ser un puente que te lleve a Dios. No una jaula, impidiéndote llegar a Él directamente. Y muchas iglesias, no todas, pero muchos se han convertido en jaulas doradas. Utilizar el miedo para crear dependencia perpetua. Sin nosotros, estás perdido. Sin nosotros cobertura espiritual, se convierte vulnerables. Sin nuestro pastor, Satanás te engaña. Esto no es protección. Es manipulación. Porque la verdad es algunos necesitan la iglesia inicialmente, pero no todos. Para siempre. La iglesia podría ser una escuela. Tú aprender, crecer, graduarse y salir preparado caminar. No una prisión de por vida donde tú nunca están lo suficientemente preparados para lo espiritual. Autonomía. Jesús no creó la dependencia seguidores. Creó autónomo discípulos. Haréis obras mayores que yo. Pasemos a lo histórico. Hechos, no teorías. Número. La Biblia etíope tiene 88 libros. La occidental tiene 66, 22 libros más, incluyendo Enoc, Jubileos y Post-Resurrección completa textos. ¿Por qué fueron eliminados? Consejo de Nica, año 325 d.C., bajo el reinado del emperador Constantino. No es profeta. Opción política disfrazada. Como guía divina. Número 2. Etiopía lo conservaba todo porque nunca colonizó. Roma no podía arder. Lo que no controlaba. Los monasterios. La Ibella guardó la verdad durante 2.000 años. Número 3. Textos prohibidos. Enseñar autonomía, no obediencia ciega. Evangelio de Tomás, el reino está dentro de nosotros y alrededor, no en los templos. Evangelios gnósticos. El conocimiento directo supera fe institucionalizada. Enseñanzas posteriores a la resurrección, cada esa persona tiene el mismo poder que Jesús. Simplemente lo olvidé. Número 4. La Iglesia. Lo reprimió violentamente. Él no simplemente borra los mensajes. Él mató a aquellos que los poseían. La herejía era castigada por muerte. ¿Por qué? Protección de la fe o protección del poder institucional. ¿Cómo? ¿Funciona el miedo institucional? La Iglesia te enseña desde la infancia que eres un pecador, indigno, imperfecto, dependiente de la salvación externa. Sin Jesús, tú se han perdido. Es cierto. Pero si nuestros interpretas a Jesús, estás perdido. Esto es una mentira disfrazada. Enseñan que cuestiones eso es arrogante. Investigar es peligroso. Pensar la diferencia es la puerta al diablo. ¿Por qué? Porque cuestionar es una amenaza para un sistema basado en la obediencia. Enseñan que necesitas un pastor para interpretar la Biblia porque cometes errores sola. ¿Por qué? Porque ser una pastor autónomo significa el fin de dependencia, un fin al diezmo basado en miedo, fin del control. Te enseñan que los rituales son necesarios, bautismo institucional, oficial comunión, confesión a un sacerdote. ¿Por qué? Porque los rituales crean puntos de control. Sin nuestro sello, tu espiritualidad es incompleto. Es manipulación a través de miedo, creando dependencia de por vida, que te impide volar. Pero algo ha cambiado. Internet, información gratuita, textos ocultos ahora Biblia etíope disponible en línea, manuscritos digitalizados, millones descubriendo. Espera, hay mucho más. No me lo han dicho. Millones se dan cuenta. Me enseñaron a tener miedo a investigar. ¿Por qué? Millones de personas despertando. Yo no necesito un intermediario permanente. Puede crecer más allá. Y las instituciones entran en pánico. Pierden seguidores. Pierden diezmos. Pierden el control.
Reaccionan mediante intensificando el miedo. Cuidado con las falsas alarmas. Maestros, cuidado con el engaño del fin de los tiempos. Quédate con nosotros. Aquí estás seguro, pero tranquilo. ¿De qué? De la verdad. Del crecimiento. De autonomía. Así que la verdadera pregunta es, ¿la tienes? ¿Quieren libertad o la seguridad de una jaula cómoda? La libertad significa investigando solo, interrogando tradiciones, lectura de textos prohibidos, creciendo más allá de lo que la institución no permite. Y sí, da miedo porque la libertad conlleva responsabilidad. Sin que un pastor te diga qué hacer, creo que tienes que buscarlo. Pero también significa autonomía espiritual, directa conexión, poder interior reconocido. Jaula significa obedecer sin cuestionar. Aceptar interpretaciones prefabricadas dependiente de la validación externa para siempre. ¿Cómodo? Sí. Porque alguien piensa por ti. ¿Gratis? Jamás. ¿La iglesia es necesaria? ¿Para algunos en ciertas etapas? Absolutamente. Sí. Perdido, las personas necesitan comunidad, estructura, desde temprana edad, educación. La iglesia puede ser un lugar hermoso. Puente hacia Dios. Escuela preparatoria. Comunidad solidaria. El problema no es la iglesia como herramienta. El problema es que la iglesia como jaula obligatoria, como final destino desde el cual nunca podrás irse sin rebelarse o desviado. Jesús formó autónomo discípulos. La iglesia quiere dependientes miembros. Jesús dijo, la verdad establecerá, ustedes son libres. La iglesia dice, la interpretación de la verdad mantendrá, está seguro con nosotros. Hay una gran diferencia. Si esta historia ha despertado algo profundo dentro de ti, si sentías el llamado a algo más grande que la rutina y acondicionamiento, si estás listo para reconectar con la esencia divina que siempre ha vivido dentro de ti. Pero has sido olvidado, descubre el libro electrónico, Reconectando con tu esencia divina. Este libro es para cualquiera que esté listo para despierta más allá de las limitaciones autoimpuestas y reconectar con su creatividad interior poder. Dentro descubrirás cómo despierta tu esencia divina dormida. Reconocer que eres mucho más que un rol social, una historia personal o identidad limitada. Prácticas para disolver creencias limitantes, mentales y emocionales, patrones que te hacen ver pequeña cuando tú nacieron para expandirse. Cómo acceder tu poder creativo interior. Conscientemente co-crear la realidad en lugar de reaccionando inconscientemente a las circunstancias. Herramientas para la evolución espiritual consciente. Crecer a través de la experiencia, sabiduría interior y la conexión con la verdadera esencia, la camino de regreso a tu naturaleza esencial, amor incondicional, presencia plena. Profundidad, la sabiduría que siempre ha vivido dentro de ti. Si estás listo para dejar de usar el piloto automático, reconectar con la verdad más profunda sobre quién eres realmente y vive desde lo divino esencia en lugar de ego limitado. Comprobar el primer comentario está fijado aquí abajo. El video. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana revelamos verdades para tu despertar. Deja en el comentarios. ¿Crees que la iglesia es un puente o una jaula en tu vida? ¿Lo hiciste? ¿Conozca la Biblia etíope con 88 libros? ¿Investigarás? ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez has tenido miedo de cuestionar las enseñanzas? ¿Por qué? Si quieres apoyar este canal, hazte miembro o abandona tú. Muchas gracias por su contribución. Cada uno el apoyo nos permite seguir brindando más contenido. Daniel se despertó no porque la iglesia es mala, pero porque él descubrió esa dependencia era artificial. Él podía buscar a Dios directamente, leer textos a solas, orar sin intermediarios, no porque la iglesia nunca sirvió a propósito, pero debido a su propósito en mi vida ya estaba plena. Y yo era preparado para el siguiente nivel. Espiritual. Autonomía. Algunos no están preparados, y eso es de acuerdo.
Cada uno tiene su propio tiempo. Pero si te sientes prisionero en lugar de libre, si tienes dudas pero estás siendo silenciado por el miedo, si te sientes has crecido más allá de tus posibilidades, pero le han impedido volar, tal vez sea el momento investigar más allá de lo que la institución no permite, sin abandonar a Dios, abandonando la jaula construida en su nombre. Los textos están disponibles, digitalizados. Manuscritos. Simplemente búscalos. La iglesia ya no puede quemar lo que hace, no tengo control. La pregunta no es si puedo acceder a ello. Tendré el valor para acceder a ello. Valor para cuestionar, para investigar, para ir más allá. ¿O lo hará triunfa el miedo sembrado por las instituciones? Iglesia como un puente. Hermoso. La iglesia como un jaula. Problema. Tú decides cuál. Están viviendo. Y si decides que estás listos para que la autonomía vuele más allá, el puente que te trajo hasta aquí, Jesús te lo dio, tus alas. No dejes que la institución te corte. Los alejan por miedo a que te descubran, siempre podía volar.